¿Quién era Harry? Capítulo 7. El padre perro. Muchos con amplia experiencia en el mundo no mágico han dicho que el mundo mágico está muy desfasado respecto a los avances de la era moderna. En parte, esto es cierto, en parte no. Parte del problema radica en que se trata de una cultura extranjera, a pesar de existir en el mismo territorio y hablar el mismo idioma. Las diferencias que se aceptarían al visitar otra nación irritan a los nacidos de mugles o a los magos que esperan valores y cultura ingleses. Los problemas surgieron de la división de los dos mundos en los años previos a la caída de la parte occidental del Imperio Romano. Un antropólogo consideraría la comparación entre ambos mundos un estudio fascinante de la evolución cultural divergente a partir de una fuente común. El mundo mundano era numeroso, pero carecía de la capacidad para satisfacer sus necesidades. La democracia y la tecnología se desarrollaron con el tiempo para combatir la violencia, la ignorancia y el hambre de la Edad Oscura. La Edad Oscura en sí misma podría considerarse un efecto directo de la repentina pérdida de recursos y soluciones mágicas. La población mundana tuvo que superar y adaptarse a sus desafíos. Su cultura se adaptó en respuesta a estos cambios. El mundo mágico experimentó un aumento de recursos con la división. Liberados de la necesidad de proporcionar pociones y otras ayudas a la población mundana, los mágicos tuvieron un excedente. Durante un breve periodo, el mundo mágico experimentó una expansión y descubrimiento sin precedentes, pero esta expansión no duró. Desafortunadamente, en una o dos generaciones, la falta de necesidad limitó el impulso para desarrollar e innovar al mismo ritmo que el mundo mundano. Sin embargo, durante más de 1000 años, el mundo mágico mantuvo claras ventajas en atención médica, transporte, educación, poder destructivo y prácticamente en todos los demás campos. Esta prolongada superioridad llevó a muchos magos a asumir una superioridad natural sobre los humanos no mágicos. Pero el mundo mundano continuó mejorando. A mediados del siglo XX, el nivel de vida del mundano británico promedio igualaba al de su contraparte mágica, incluso si el mundo mágico se negaba a verlo. Una diferencia radicaba en el castigo penal. El mundo mágico no veía con buenos ojos los delitos graves. La capacidad de conjurar y transformar objetos según las necesidades eliminaba la mayoría de los motivos criminales. Los delitos menores se castigaban con la pérdida temporal o permanente de una varita, prisión domiciliaria, mediante protecciones, o el uso de pociones para evitar la reincidencia. Los delitos graves se limitaban al asesinato, la violación, el uso de magia oscura, los ataques violentos contra mugles o la traición. La traición abarcaba desde intentos de derrocar al ministerio hasta la violación reiterada o deliberada del estatuto del secreto. Estos delitos conllevaban el encarcelamiento en Azkaban. La prisión de Azkaban comenzó como la fortaleza de un antiguo señor oscuro. Él y sus seguidores fueron los primeros reclusos de la prisión. El uso de sus sirvientes, los dementores, para castigarlos se consideró particularmente poético en su época. En aquel entonces, la prisión estaba muy por encima de los estándares de sus contrapartes mundanas. Sin embargo, el tiempo y la falta de interés en mejoras o incluso mantenimiento por parte de los diversos gobiernos mágicos hicieron que una prisión avergonzara incluso al régimen mundano más opresivo. El dinero gastado en la antigua fortaleza fue un desperdicio de galeones, según el ministerio. La pequeña población mágica rara vez superó la media docena de prisioneros en un momento dado históricamente. Incluso después de la caída de quien tú sabes, solo alcanzó 22, la cifra más alta en 300 años. En resumen, se convirtió en un infierno en la tierra. Las celdas eran frías y con corrientes de aire. Las protecciones impedían que la mayoría de los vientos fríos del Mar del Norte penetraran los muros de la fortaleza. Las protecciones restantes eran suficientes para mantener las celdas de los prisioneros por encima del punto de congelación, pero el frío y la falta de comida se cobraban la vida de muchos prisioneros cada año. No era casualidad que la visita anual del ministro de magia ocurriera durante el breve verano que se vivía en la isla. El ministerio envió a 17 mortífagos a la prisión tras la condena a cadena perpetua de Voldemort. Sin embargo, para septiembre de 1992, solo 12 sobrevivían. Y, 8 de diciembre de 1992 Sirius Black, heredero de la muy noble y antigua casa Black, reputado mortífago, mano derecha del señor oscuro y traidor de los Potter, yacía acurrucado bajo una vieja capa raída en la pequeña y oscura celda. Los días, las semanas y los meses se habían fundido en uno. A veces parecía que había llegado a la celda hacía poco. Otras veces, llevaba allí una eternidad. Su celda estaba hecha de gruesos muros de piedra, con suelo y techo del mismo material.
Una pequeña ventana en lo alto de la pared era la única fuente de luz. La puerta estaba hecha de barrotes metálicos verticales que se cerraban para que un humano pudiera pasar. Si bien la puerta permitía a los dementores acercarse y a algún que otro carcelero humano vigilar a los prisioneros sin abrirla, había un punto ciego a ambos lados. Fue en este punto ciego que pudo adoptar la forma de Canuto sin arriesgarse a que un guardia humano lo viera en su forma animada. Su forma canina fue el factor clave para mantener la cordura, junto con la certeza de que era inocente de los cargos contra él. Era un consuelo débil, pero aún así algo reconfortante. La celda de Sirius era la primera en su pasillo. La celda de enfrente había estado ocupada por un mortífago llamado Oscar Belliemi, quien irónicamente fue capturado por James Potter y Frank Longbottom. Solo sobrevivió un tiempo antes de rendirse y morir. La celda de al lado estaba ocupada por su prima, Bellatrix Lestrange. Bella era la Black perfecta y la madre de Sirius la consideraba el modelo a seguir al que sus hijos debían aspirar. Ahora había perdido la poca cordura que le quedaba, gritando su lealtad a su amo y pidiéndole que la salvara. Sirius se preguntaba cómo el Black perfecto era aquel que estaba dispuesto a jurar lealtad eterna a alguien ajeno a la familia. Nunca tuvo sentido para la oveja blanca de la familia. Un repentino y pequeño pop sacó a Sirius de sus ausentes pensamientos. ¿Tú eres Sirius Black?, preguntó una voz. Maravilloso, dijo el hombre harapiento con voz áspera. Ahora estoy teniendo delirios con elfos domésticos. Al menos no es ese idiota malvado de madre. El elfo doméstico se encogió, pero dio un paso al frente con cautela. ¿Acaso el perro mago oscuro traicionó al gran Harry Potter y a su familia?, preguntó el elfo con voz chillona. Sirius se abalanzó furioso. Jamás traicioné a los Potter. Antes de que el enfurecido mago pudiera alcanzarlo, el elfo se había ido. Sirius permaneció allí, furioso, disfrutando del breve instante de vida que lo llenaba incluso en su ira. ¿Por fin te uniste, primo?, gritó Bella con sarcasmo. Te estás volviendo loco aquí. Si de verdad te hubieras unido al Señor Oscuro, tu recompensa habría sido gloriosa. Empezó a reírse entre dientes. Cállate, bruja, rugió Sirius. Perdiste la cabeza cuando te convertiste en esclava besándole el trasero a su amo. El chillido de Bellatrix en respuesta degeneró en gritos y chillidos indescifrables que incitaron a los demás locos. Pronto todos gritaron y se pusieron a chillar. Finalmente, atrajeron a los dementores y los gritos se convirtieron en gemidos. Pero mucho antes de que llegaran los dementores, Canuto estaba acurrucado en su rincón intentando ignorar los gritos. En cambio, se preguntaba quién era el extraño elfo y qué quería. Y, a la mañana siguiente, Sirius Black se despertó con otro delirio. Junto a su cabeza había una bandeja de plata con porcelana fina y cubiertos de plata. En el plato había una tortilla rellena de queso y verduras. Junto a los huevos había una tostada con mantequilla. Un vaso de jugo de calabaza estaba junto al plato. Sirius casi quiso llorar por los olores que emanaban de su delirio. Sintió un nudo en el estómago, como si de repente recordara comida de verdad. Sirius extendió la mano con cautela, temeroso de perturbar su delirio si se desvanecía. Se sorprendió cuando su mano tocó el plato. Empujó suavemente los huevos con sus dedos sucios. No se desvanecieron. Con un extraño gemido, el mago hambriento se dejó caer sobre el plato de comida, renunciando a los elegantes cubiertos. La comida sabía también al tragarla. No pudo evitar comer más rápido por miedo a que alguien viniera a quitársela de repente. Incluso cuando su estómago se rebeló ante la repentina llegada de tanta comida, siguió comiendo. Finalmente, el dolor se volvió insoportable y Sirius tuvo que apartarse de los restos de la comida. Sirius se tumbó en el suelo y luchó por contener la comida. Apenas notó cuando el plato se apagó, solo para ser reemplazado por un pequeño frasco azul. Una parte de su mente reconoció la poción y bebió con cautela su contenido. La poción de alivio del estómago hizo precisamente eso, dejando a Sirius Black disfrutando de su primer estómago lleno en mucho tiempo. Después de esa mañana, las comidas llegaban a intervalos regulares, aunque nunca con tanta comida como la primera vez. Junto con las comidas, llegaban pociones ocasionales. Aunque nunca fue un prodigio de las pociones como Lily, Sirius podía reconocer la mayoría como pociones comunes de curación y nutrición. Después de un tiempo, Sirius empezó a notar señales de recuperación de peso y salud. Su mente también empezó a aclararse, lo cual fue una bendición a medias. Ya era tarde cuando llegó la comida y Sirius finalmente susurró. «Hola. ¿Quién me ayuda? Háblame, por favor». Pero no pasó nada.
Siguió intentándolo con las siguientes comidas. Entonces, una mañana, el mismo elfo doméstico de hacía semanas apareció nuevamente frente a Sirius. ¿El gran perro padrino de Harry Potter se siente mejor?, preguntó con voz vacilante y temerosa. Sí, gracias, respondió el animago. Me siento mucho mejor. ¿Por qué me ayudas? El elfo doméstico levantó la vista con una expresión seria en sus grandes ojos. El señor Harry Potter necesita un lugar seguro donde vivir. Dobby, prométele que le encontrará uno. Dobby puede seguir la conexión mágica de la familia Potter con Padre Perro. El inocente Padre Perro es la mejor opción para el gran Harry Potter. Pero Padre Perro no puede evitar que el gran Harry Potter esté encerrado en su celda lamiéndose todo el día. Sirius se estremeció ante esa última imagen. ¿Harry necesita ayuda?, preguntó. ¿Cuántos años tiene ya? Debe de ser todavía un niño pequeño. El gran Harry Potter está en segundo año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Están sucediendo cosas peligrosas en Hogwarts. Hay que mantener a Harry Potter a salvo. ¿Un segundo año?, murmuró Sirius. ¿Tanto tiempo llevo aquí? Sí, señor Doxard, respondió el extraño elfo asintiendo con la cabeza. Orejas caídas por todas partes. ¿Cómo estás aquí?, preguntó Sirius. ¿Las protecciones no impiden que los elfos de la familia vengan? Las protecciones impiden que los elfos domésticos sirvan a los malos amos enviados al lugar malvado. El señor Doxard no es el amo de Dobby ni su familia. Como el amo no envía a Dobby, las protecciones no lo detienen. A Sirius le impactó la aspillera. ¿Y nadie sabe de este agujero? El pequeño elfo se encogió de hombros. Nadie les pregunta a los elfos. Sirius rió disimuladamente ante la respuesta. El pequeño podía parecer manso y abatido, pero Sirius reconoció que el elfo tenía madera de merodeador con esa respuesta. ¿Puedes sacarme de aquí, Dobby? El pequeño elfo bajó las orejas. Dobby no puede. Las protecciones impiden que Dobby saque al señor Doxard del lugar maligno. Dobby trae la comida y la ropa del señor Doxard de Harry Potter. Sirius pensó furioso. La idea de que Harry lo necesitaba atravesaba los años acumulados de depresión y locura causados por los dementores. Un plan descabellado empezó a gestarse en su cabeza. Claro que era una locura. La idea misma de escapar de Azkaban era una locura. Dobby, ¿podrías venir a buscarme cuando llegue a la orilla con ropa abrigada y seca, comida y una varita? Dobby asintió, moviendo las orejas de un lado a otro como loco. Dobby, haz eso. El mal amo tiene muchas varitas. Dobby puede traerlas. Oh. Dobby, habla mal del amo. Dobby debe castigarlo cuando llegue a casa. Sirius había visto a más de un elfo doméstico con comportamientos extraños en la familia Black. El elfo de su madre, Creacher, era tan devoto que lo aterrorizaba de niño simplemente porque su madre no aprobaba la actitud de su hijo mayor, mientras que Regulus parecía el hijo perfecto de los Black, así que el elfo lo adoraba. Sin embargo, Sirius nunca había oído hablar de un elfo tan dispuesto a ir en contra de su familia. ¿Cuándo es la próxima luna nueva? Dobby miró al demacrado mago. 5 días, señor Doxard. Sirius sonrió. De acuerdo, Dobby. Esto es lo que vamos a hacer, Iri, 21 de mayo de 1993. Para decepción de Sirius y creciente pánico de Dobby, la fuga de Canuto tuvo que retrasarse hasta mayo. La isla de Azkaban se encontraba aproximadamente a 1 milla al noroeste de la isla escocesa de Westray. Unas sólidas barreras la mantenían alejada de la vista de los muggles y de sus mapas. Las cartas náuticas mostraban un banco de arena que representaba un peligro para la navegación y que la Marina Real Británica había utilizado como campo de tiro. Por ello, tanto los buques comerciales como los pesqueros evitaban la zona. Sin embargo, su ubicación también la dejaba expuesta a la furia del Atlántico Norte en invierno. Si bien las barreras impedían que los vientos más fuertes alcanzaran la prisión, la isla en sí, junto con el mar circundante, carecía de tal protección. Sirius se dio cuenta de que necesitaba 3 cosas para escapar con éxito de la isla. Primero, necesitaba poder evitar a los dementores una vez fuera de su celda. Esto se solucionó, ya que Canuto era prácticamente invisible para las criaturas demoníacas. Una vez fuera de la prisión, necesitaba evitar que lo detectaran los guardias humanos. Para ello, necesitaba la oscuridad de la luna nueva. Finalmente, necesitaba que el clima cooperara si quería tener la oportunidad de nadar la milla a través del agua fría. Canuto salió de la celda tras usar una llave que Dobby le había prestado a un guardia. Era tarde e incluso los locos dormían, gimiendo en sueños. Nadie notó al perro grande, aunque demacrado, abrirse paso en silencio por la prisión.
Los presos permanecían en sus celdas todo el día, excepto una vez al año, cuando los sacaban para su limpieza y revisión médica anual, así que Sirius se encontró rápidamente en territorio desconocido. Por suerte, Dobby había encontrado el camino más seguro hacia una puerta de salida poco utilizada, reliquia de la época en que la prisión era una fortaleza funcional. Llegar a la orilla fue casi decepcionante. Canuto no encontró guardias, ni humanos ni dementores, y no se disparó ninguna alarma. Nadar fue incluso peor de lo que esperaba. El mar estaba relativamente tranquilo, pero el agua fría era como 1000 agujas que se clavaban a la vez en el pelaje de Canuto. Mantenía la imagen de su ahijado presente y repetía mentalmente: me necesita, mientras seguía remando. ¿El señor Doxar se siente mejor? Sirius se confundió al despertar, sin saber dónde estaba. Un vistazo rápido a su alrededor le hizo darse cuenta de que ya no estaba en su celda. Lo había logrado. Parecía estar en algún tipo de granero, a juzgar por el olor a paja limpia. Toma. Harry Potter, señor Doxard, bebe esto ahora. Una taza de té caliente fue colocada en las manos de Sirius Black, que ya estaba sentado. Gracias, Dobby. ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? Dobby encuentra al señor Doxard varado en la orilla. Lo lleva a una granja propiedad de la compañía del malvado amo. Dobby consigue reunir todo lo que el señor Doxard necesita aquí sin que nadie lo vea. Si vienen los aurores magos, encontrarán las cosas del malvado amo. Sirius rió disimuladamente del elfo que le tendió una trampa a Lucius Malfoy por ayudarlo a escapar. ¿Quién iba a decir que los elfos eran unos cabrones tan astutos? Sirius se dio cuenta de que su uniforme de prisión mojado había desaparecido y ahora vestía unas suaves y cálidas túnicas de mago que habían tenido mejores días, pero que aún le servían. La ropa nueva le resultaba extraña después de usar la misma ropa todos los días durante casi un año. Un tazón de estofado caliente reposaba en una mesita, al alcance del jergón donde Sirius estaba sentado. El estómago de Sirius rugió al percibir los olores. Sirius negó con la cabeza, incrédulo. Esto es perfecto, Dobby. Dobby solo quiere hacer feliz a Harry Potter. Harry Potter, salva la escuela y al Looney, y luego libera a Dobby del mal amo, aunque Dobby no pueda cumplir su promesa de encontrarle una nueva familia a tiempo. Dobby empezó a llorar con lágrimas en los ojos. Harry Potter, es demasiado bueno para Dobby. Sirius se debatía entre la preocupación de que el ruido del elfo llamara la atención y la diversión ante la devoción del pequeño por su ahijado. Merlin, era peor que el Creacher. Si Harry no tenía cuidado, Dobby empezaría a robarle sus calzoncillos sucios para besuquearse. Entonces, ¿Harry no está en peligro ahora mismo? Preguntó el fugitivo. Harry Potter, señor, está a salvo por ahora. Harry Potter, señor, lo dispone así. Dobby se asegura de que el Doxard de Harry Potter no sea extrañado del lugar maligno por un tiempo, para que Doxard tenga tiempo de descansar antes de ir con el gran Harry Potter. Ahora Dobby debe irse. El elfo desapareció con un chasquido, dejando atrás al mago desconcertado y exhausto. Sirius terminó de comer antes de acurrucarse de nuevo entre las mantas para dormir. 20 de junio de 1993. A Sirius le llevó casi un mes empezar a sentirse realmente, cuerdo. La ayuda de Dobby durante los meses anteriores fue un gran comienzo, pero estar lejos del lugar maligno marcó una diferencia aún mayor. Dobby continuó proporcionándole comida y pociones al mago fugitivo. El pequeño elfo también le afeitó y cortó el pelo por primera vez en más de 10 años. La transformación de un fugitivo con aspecto demente a un cabello bien cuidado y lapado con una perilla bien apretada fue sencillamente mágica. Dobby también llegó con una caja de varitas para que Sirius las probara. Trofeos del viejo y malvado amo. No se perdió nada del lugar oculto, fue todo lo que dijo el elfo al entrar a dejarlas. Sirius revisó la caja con emoción y miedo. Estaba emocionado por tener por fin una varita. Pero también tenía miedo de lo que encontraría. La cuarta varita que probó confirmó su miedo. La reconoció. Pertenecía a Edgar Bones. También encontró varitas de los gemelos Prewett y otra que creía que pertenecía a Caradog de Amborn. Al parecer, Lucius guardaba las varitas de las personas que mataba como trofeos. La sola idea le provocó náuseas a Sirius 2 semanas después. Finalmente, Sirius encontró una varita casi idéntica a la suya. Por suerte, no pertenecía a nadie conocido de la vieja pandilla. La granja que Dobby le había quitado a Sirius estaba ubicada bastante al sur de Inglaterra, cerca del pueblo de Stapleurst en Kent. La granja parecía abandonada, tanto para uso mágico como mugle. Solo el interior del granero parecía estar en buen estado.
Cuando le preguntaron, Dobby se limitó a decir, un viejo amo malvado lo usa como almacén de emergencia. Basándose en las protecciones combinadas de repelencia de mugles y privacidad, Sirius supuso que el viejo Lucius usaba este lugar para almacenar productos del mercado negro. Le divertía pensar que las protecciones, destinadas a proteger los productos ilegales de Malfoy, también lo ocultaban de la detección del ministerio. ¡Qué ironía! Hoy era el primer día desde su escape que Sirius había salido de la granja. Necesitaba encontrar a la rata para limpiar su nombre, pero primero necesitaba hacer algo más. Necesitaba ver cómo estaba su ahijado. Sirius pudo colarse fácilmente en la abarrotada estación de tren de Staplehurst. Estaba llena de viajeros camino a Londres. Vestido de oficinista, nadie le dedicó ni una mirada al hombre delgado, pálido y moreno. Sirius disfrutaba de estar rodeado de gente de nuevo. Se sentía vivo por primera vez en años. Y no tenía nada que ver con las dos atractivas jóvenes que lo rodeaban y que no dejaban de chocar con él mientras el tren serpenteaba por la campiña inglesa. Canuto estaba sentado a la sombra de un gran roble en un parque de la ciudad de St. Albans, meneando la cola alegremente. Había seguido a su ahijado hasta una casa grande en una zona exclusiva de la ciudad. Tenía un muro de piedra bastante alto que rodeaba el jardín, junto con unas impresionantes protecciones. Un ligero cosquilleo de advertencia le informó a Canuto que había llegado a las primeras protecciones y que no era un invitado. Así que decidió esperar. Y ahora estaba a punto de recibir su recompensa. El sol comenzaba a ponerse cuando vio por primera vez a su ahijado. Harry caminaba con una atractiva joven bruja de ascendencia india. Charlaban y reían mientras caminaban. Canuto los siguió hasta este parque con una peculiar mezcla de alegría y dolor. La cara y el cabello de Harry se parecían muchísimo a los de James, salvo que tenía los ojos de Lily y le faltaban las gafas características de James. Harry era mucho más corpulento que James. Sus hombros eran mucho más anchos y parecía mucho más musculoso. Era doloroso ver ese rostro reflejado en el de James, pero se alegraba al saber que era su cachorro. Canuto observó a los casi adolescentes pasear por el parque. En realidad, Harry ni siquiera era adolescente, Sirius se dio cuenta. No hasta dentro de un mes. Los vio jugando en los columpios y sentados juntos en un banco alimentando a un cisne. Tenía una amplia sonrisa perruna cuando notó que la mano de Harry se acercaba con vacilación para tomarla de la niña y ella le devolvió la sonrisa tímida. La cola de Canuto golpeaba el suelo mientras observaba a la joven pareja. Habían dejado de hablar y se miraban con incomodidad. Vamos, Harry. Quiso gritar Sirius. Hazlo. Ella quiere que lo hagas. Merlín, espero que James y Lily estén viendo esto ahora, pensó Sirius felizmente. Necesito un pensadero. Esto valdrá mucho para chantajear. Sí, sí, sí. Aulló mentalmente el animago mientras Harry se inclinaba con cautela para besar a la bella joven bruja en la mejilla. Ambos se apartaron con tímidas sonrisas mientras Harry se ponía colorado. Fue demasiado para Canuto. El gran perro negro salió corriendo de debajo del árbol directo hacia los adolescentes. Su risa ladradora los alertó justo antes de detenerse a los pies de Harry. Antes de que pudieran moverse, Canuto se incorporó sobre sus patas traseras y apoyó las delanteras sobre los hombros de Harry. Entonces comenzaron los besos largos, húmedos y descuidados del perrito. Canuto, emocionado, ignoró las protestas del niño y sus intentos de apartarlo. Su cachorrito le siguió su primer beso. La risa de la niña llamó la atención de Canuto. Dejó de lamerle la cara a Harry para darle un largo y húmedo lametón desde la barbilla hasta la línea del cabello. Ante su grito de protesta, Canuto le dio a Harry un último lametón antes de girar sobre sus patas traseras y salir corriendo. Sirius sabía que Colagusano nunca había sido atrapado tras fingir su propia muerte. La pequeña rata siempre fue la mejor de los merodeadores en cuanto a sigilo. Cuando crearon el mapa, Colagusano fue quien encontró la manera de acceder a todas las salas más difíciles, como las habitaciones privadas de los profesores. Lunático era el cerebro que buscaba la manera de que la magia funcionara. Cornamenta era su capitán, desarrollando las ideas y tácticas para sus bromas. ¿Y Canuto? Canuto era el matón o el tonto que realmente puso en marcha la broma. Los merodeadores siempre se reían de que Canuto, con toda su familia en Slytherin, era casi Hufflepuff en su lealtad a los merodeadores, sobre todo a James, mientras que Colagusano, con su familia en Hufflepuff, era el más Slytherin en astucia y ambición. A menudo se reían de esta coincidencia mientras bebían.
En quinto año, de hecho, empezaron a entregar sus tareas con sus nombres como Peter Black y Sirius Pettigrew. A Sirius tampoco se le escapó la ironía de que la familia Black se sintiera orgullosa de la astuta puesta en escena que Peter hizo de su propia muerte mientras incriminaba a Sirius. Canuto investigó la casa de la familia Pettigrew, cerca de Shrewsbury. La madre de Peter falleció 2 años después de la supuesta muerte de su hijo. No había señales de que la casa hubiera recibido visitas en años. El polvo estaba intacto. Canuto husmeó, pero no percibió el menor rastro del olor de colagusano. La siguiente parada fue el Valle de Godric. Sirius no creía que Colagusano se hubiera quedado allí, pero a su viejo amigo le encantaba esconderse en los sitios más insospechados. Colagusano fue el único merodeador que no fue capturado en la gran incursión de los Braguitas de Uflepuz de 1977. La pequeña rata se metió en el bolsillo de la túnica de la profesora Sprout y echó una siesta mientras los profesores corrían buscándolo. Así que la idea de que la rata se escondiera en el lugar de su traición no era inusual. Sirius encontró rastros de una rata en la casa. Después de que el ministerio reparara el techo y otros daños tras el ataque del Señor Oscuro, la declararon monumento nacional. Estaba exactamente igual que la última vez que Sirius la vio, hasta los cuadros de la pared. Solo los objetos personales habían sido trasladados a la bóveda Potter para que Harry los reclamara. Canuto captó el olor de colagusano que lo conducía al lugar donde murió James, pero no lo captó al subir las escaleras donde asesinaron a Lily y derrotaron a quien tú sabes. El olor tenía varios días, pero demostraba que la rata seguía viva y probablemente en Gran Bretaña. Billy, la gran oportunidad llegó una tarde de finales de agosto. Canuto vigilaba a Harry y a sus amigos en la finca Longbottom. Frank había introducido a todos los merodeadores en las protecciones de la mansión cuando todos eran miembros de la Orden del Fénix. Frank nunca tuvo tiempo de sacar a Sirius de las protecciones y su formidable madre nunca supo que los habían añadido. Desde debajo de un arbusto podado en forma de dragón, el perro grande observaba a los estudiantes jugar. Contó al menos 12 estudiantes, además de algunos padres. Estaban de picnic para celebrar la vuelta al cole. El joven Neville era la viva imagen de Alicia, con su cara redonda y amplia sonrisa. Probablemente tendría la complexión de Frank de mayor, pero su rostro se parecía mucho al de su madre. También vio a una joven pelirroja cerca de Amelia Bones y supuso que era Susan, la hija de Edgar. El padre de la pobre chica fue asesinado 6 semanas antes de que ella naciera y luego perdió a su madre en la última incursión de los mortífagos antes de la caída de Voldemort. Aún así, Amelia era buena gente, incluso si tener al jefe del departamento de educación de la ciudad de los mortífagos aquí significaba 2 guardaespaldas aurores merodeando, complicando las cosas. Sirius también vio a 3 chicos que sabía que solo podían ser Weasley cuando vio a Molly gritándoles. Sirius observaba a los niños jugar al Quidditch. Harry era aún más loco con la escoba que su padre. Lily se volvería loca viéndolo. Deberían haber adivinado que sería genial con la escoba después de que James le comprara la escoba de entrenamiento que solo se elevaba un pie del suelo y se movía a paso lento. Incluso tenía encantamientos de amortiguación por si se caía. Sin embargo, incluso con los encantamientos de seguridad, el cachorrito la llevó al límite y volvió loco al gato de Lily persiguiéndolo por toda la casa con el pequeño de 1 año riéndose histéricamente. Los gemelos Weasley eran unos bateadores estupendos, aunque jugaban en bandos diferentes en el partido improvisado. Parecían ignorar a los demás jugadores, excepto a Harry, y se concentraban en noquearse mutuamente, riendo e intercambiando pullas todo el tiempo. Sirius habría disfrutado tenerlos en el equipo de Gryffindor cuando él y James eran cazadores. Pero fue una conversación que escuchó hacia el final de la tarde lo que llamó su atención. Y fue realmente genial cómo Smith pudo aguantar en la portería incluso con la costilla rota. Debió doler mucho, pero su porcentaje de tapones fue, de hecho, mayor que en cualquier otro momento del partido. El joven Weasley conversaba animadamente con un hombre alto y distinguido, de cabello entrecano y piel bronceada por el viento. El hombre parecía impresionado con los conocimientos del de tercer año. No estaba seguro de que alguien más lo notara, comentó el hombre. No figura en las cifras publicadas. No es algo inaudito. A veces, jugadores lesionados de cierto calibre, decididos a aguantar, mejoran su juego. La liga investigó si se trataba de uso de magia accidental, pero luego descubrieron que también se daba en los deportes muggles. El chico Weasley pareció sorprendido por la explicación. ¿Sigues los deportes muggles?, preguntó con curiosidad. El hombre se rió.
Bueno, el Quidditch siempre será mi favorito, pero se sabe que he visto algún partido de fútbol de vez en cuando. Pero los muggles han dedicado muchos más recursos que los magos a estudiar el movimiento humano, el desarrollo físico y la rehabilitación de atletas lesionados. Claro que podemos curarlos más rápido, pero recuperar el rendimiento físico es otra cosa. Y aún más importante es entrenarlos para que se muevan bien y no se lastimen. Los muggles tienen mucho que enseñarnos. El niño pareció aún más sorprendido. El hombre pareció notarlo también. ¿Te sorprende oír a uno de nosotros, los Slytherins oscuros y malvados, hablar así de los muggles? Preguntó el hombre con cierta diversión en la mirada. El chico se sonrojó tanto que Sirius pensó que le iba a reventar una vena. Lo siento, entrenador Steven. Es que, de pequeño, solo oí hablar mal de los Slytherin. Y algo era cierto. Malfoy es un malcriado y su grupito de seguidores solo les causa problemas a los demás. Y su equipo de Quidditch solo juega sucio. Pero, el chico pareció tranquilizarse. Hubo una pausa y luego suspiró. Pero Daphne, Tracy y Blaise no parecen ser así. Sé que Daphne fue quien preparó la poción que usamos para ayudar a Scabbers cuando estuvo enfermo el año pasado, aunque nadie me lo dijo. ¿Costras? Es mi rata mascota. Mi hermano Perky las encontró de pequeño. Le faltaba un dedo en la pata delantera y aún tenía costra. Así que le puso el nombre de Costra. Lo conseguí después de que Perky recibiera una lechuza por ser prefecto en su cuarto año, mi primero. Duerme casi todo el día, pero el año pasado estuvo enfermo y me dieron una poción para curarlo. El hombre rió entre dientes al oír la historia. Entonces, ¿qué vas a hacer con mi hija y sus amigas? El chico Weasley bajó la mirada, avergonzado. Papá me pidió que me disculpara, casi murmuró. Lo intenté, pero no puedo. Para su crédito, el hombre simplemente asintió solemnemente, aunque el niño no podía verlo. Sirius notó diversión en sus ojos. Ya veo. Quizás una nota si no puedes decirlo en voz alta. Estoy seguro de que mi hija lo agradecería. ¿Sabes que fue la única persona fuera de mi equipo que me comentó sobre el rendimiento de Smee después de su lesión? Creo que disfrutaría tener a alguien con quien discutir sobre Quidditch. La conversación continuó, pero Sirius dejó de escuchar. ¿Una rata a la que le faltaba una pata delantera y que vivía al menos 10 años? Las ratas comunes no vivían tanto, ni siquiera en el mundo mágico. Y los Weasley encajaban en el perfil de ser un lugar donde nadie buscaría a un mortífago. Una familia famosa por su apoyo a Dumbledore y a la luz. Una familia conocida en los círculos de sangre pura por ser traidores a la sangre y por la obsesión de Arthur con la tecnología Muggle. No. Nadie, ni en ninguno de los dos bandos, buscaría a la pequeña rata allí. Ni buscarían en la torre de Gryffindor a un animago que se supone que está muerto. Sirius sabía que las protecciones de la madriguera alertarían a los Weasley si iba allí. Estaba seguro de que Arthur le había revocado el acceso a las protecciones después de su escape, si no antes. Dobby, como todos los elfos domésticos, tenía prohibido acceder a la casa de otra familia a menos que se le solicitara desde dentro de las protecciones. Eso solo le dejaba una opción. Canuto iba a regresar a Hogwarts. 29 de octubre de 1993 el gran perro negro se abría paso por los oscuros terrenos de Hogwarts. La única luz provenía de las ventanas del colegio. La luna llena llegaría en unos días, pero una capa de nubes bloqueaba la mayor parte de su luz. Canuto procuraba no ser visto. No quería que nadie se enterara de que estaba en el colegio. Si Colagusano se enteraba de que habían visto a un perro grande, negro y parecido a Grim, probablemente saldría corriendo. Y entonces tendría que empezar de cero para encontrarlo. El perro animago se movía por el costado del invernadero N4 cuando el hombre lobo apareció por la esquina. La criatura era enorme y mucho más parecida a un lobo que cualquier hombre lobo que hubieran visto. Peligro y poder parecían irradiar de la criatura, lo que puso los pelos de punta a Canuto. Esta cosa era peligrosa. El hombre lobo fingió cubrirse los ojos con una enorme mano con garras. Levantó la otra y empezó a meter lentamente el pulgar. Cuando empezó con el meñique, Canuto se dio cuenta de repente. Rayos, está en cuenta regresiva. El gran perro negro salió disparado por el campo a toda velocidad. Segundos después, oyó al hombre lobo correr tras él. Empezó a esquivar a la criatura descontroladamente, intentando zafarse. Nadie conocía los caminos ocultos y los obstáculos de Hogwarts como los merodeadores. Pero la criatura parecía conocerlos todos también. Entonces lo atrapó. La enorme garra se extendió y golpeó al perro de aspecto siniestro en el flanco. Canuto gritó de sorpresa y perdió el equilibrio.
El perro cayó al suelo, pero saltó rápidamente, esperando un ataque. En cambio, vio al hombre lobo sentado sobre sus cuartos traseros a 9 metros de distancia, con la lengua fuera, divertido. Canuto jadeaba mientras su cerebro intentaba recuperar el aliento. Finalmente, comprendió. El maldito hombre lobo está jugando conmigo. Se giró para irse y miró hacia atrás como diciendo, te toca. Luego echó a correr, a paso lento, comiendo tierra. El perro grande soltó una carcajada y salió tras la criatura.